¿Qué hay para hacer en Asunción un domingo a la mañana? Estos señores. ¿Qué hacemos este hermoso domingo por el centro de Asunción? Margarita Franco y yo paseándonos en este hermoso Plymouth 1938 de época y de colección. Bienvenido a otra aventura Fabi Grillo. Todos los domingos en el centro de Asunción. Mira, no hace falta que vos vengas vestido con este look que la bellísima Margarita Franco y yo tenemos hoy, este domingo de mañana, pero es verdad que es una oportunidad única para ponernos un poco de un sombrero de copa, una ropa de época, una hermosa sombrillita, una preciosa compañía y venir a disfrutar de la visual de estos vehículos antiguos que se exponen todos los domingos en el centro de Asunción. Una actividad más que podemos hacer en familia, viniendo al centro y mirando, admirando estas colecciones de vehículos. Nos encontramos con Oscar Glavinich. Él es el líder de un grupo que se llama Clásicos de la Plaza. Los Clásicos de la Plaza. Qué genial. Me cuenta que hace 5 años, pero yo no quiero hablar. Vamos a dejarle hablar a Oscar mientras tanto sobre el grupo Clásicos Sí. de la Plaza, por favor, mientras caminamos. Sí, el grupo se formó hace 5 años y empezamos de a poquito, ¿verdad? Fuimos 2 primero, después fuimos aumentando 3, 4 y hoy somos más de 50. Todos los domingos a partir de las 10 horas nos encontramos acá en esta cuadra que le llamamos cuadra clásica, que llenamos de autos clásicos para que la gente pueda deleitarse de estos autos que a veces, sobre todo los más chicos, ven en películas y aquí tienen la oportunidad de verlo en vivo, ¿verdad? Qué lindos vehículos, Margarita, ¿verdad? Realmente estoy enamorada, hasta puedo decirte que imaginariamente, o sea, me remonté a aquel tiempo y vine como el del color de uno de los vehículos que vemos ahí atrás. Muchísimas gracias, señor Oscar, por realmente hacer esto tan importante para nuestra ciudadanía, para nuestros jóvenes, nuestros niños, que ellos también puedan ver todo este despliegue, porque esto es algo realmente que seguramente que cuesta bastante. Sí, cuesta bastante y sobre todo queremos adornar el centro de Asunción con estos autos y armamos un grupo amante de los autos y también de todo lo que sea clásico, ¿verdad? A veces traen elementos, radio antigua, escuchamos discos de vinilo y bueno, y pasamos un lindo momento acá de las 10 hasta las 13 horas. Esta es la familia de los domingos para ustedes. La familia los domingos. Ya tenemos nuestro local propio acá, donde guardamos todas nuestras cosas y bueno, estamos bien a gusto acá, que yo dije siempre, justamente hoy estaba recordando con los amigos, que es para mí el mejor lugar del centro de Asunción. Sin lugar a dudas. ¿Cuál es la joya de la corona de los vehículos de ustedes? Te voy a hacer un comentario de todo tipo de vehículos que vienen acá, ¿verdad? El domingo pasado, antepasado, vino un Forte del año 1918. Fue el auto más antiguo que vino acá y recorrió la calle de Asunción. Y después de 106 años que un vehículo siga rodando, Increíble. es increíble, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pueden ver, este es un Plymouth del año 1938. Qué belleza. Es el auto, Recuerda la época hoy de los el gángsters, ¿verdad? sí, es la época de los gatos, ¿verdad? Entonces, este es hoy el más antiguo que está en exposición acá. Armamos una exposición todos los domingos, la gente puede venir, les invito a todos. Es un grupo excelente, pueden darle detalles a los vehículos, de qué año se fabricó, de qué procedencia es, bueno, cómo fue restaurado, cómo vino, dónde encontró, entonces toda la historia del vehículo, cada uno de los amigos que están acá le pueden ir comentando. Qué maravilla, Ches. Entonces, esta reunión de todos los domingos sirve también para atraer un poco a las familias asuncenas al centro. ¿Qué hay para hacer en Asunción un domingo a la mañana? Estos señores, colección de autos antiguos, paseo con la familia, mucho recorrido y por el centro de Asunción y después, por supuesto, hacer amigos con la gente que tiene estos vehículos. Sí, así es. 2 veces al año organizamos un paseo que le denominamos Retro Palma el primero, Retro Centro el segundo, ¿verdad? Juntamos mucha gente que inclusive que nos forman parte del grupo, de nuestro grupo, invitados, viene mucha gente. El último evento que hicimos fue el Retro Centro en diciembre, hubieron más de 100 personas acá. En un autobús recorrimos y fuimos parando en los puntos más emblemáticos, aquellos que marcaron, están marcados en nuestra juventud, nuestra niñez, juguetería de nuestra época, donde nuestros padres venían y compraban regalos para nuestro cumpleaños, para la Navidad, para Reyes, bares, restaurantes, farmacias de la época, todos los negocios del centro.
que hoy ya no están, pero en nuestra imaginación siguen, ¿verdad? Aprovechamos este hermoso domingo de época de 1938 que estamos, sí, claro, en el tiempo hemos retrocedido porque nos dieron un aventón en este hermoso vehículo del auto de colección de la gente de los clásicos de la plaza para visitar aquí a la vuelta nada más el Panteón Nacional de los Héroes. Fuimos a saludar Margarita Franco de Asunción y yo, Fabián Martínez de Fabi Grillo, al Mariscal López, héroe máximo de la historia del Paraguay, en este lugar donde reposan sus restos, el Panteón Nacional de los Héroes, y a contarle la buenísima noticia en persona. Las buenas noticias hay que darlas en persona. Mariscal querido, te dijimos en persona que el 18 de diciembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó con media sanción que se le otorgue la nacionalidad paraguaya honorífica a Madame Elisa Alicia Lynch, heroína máxima también de nuestra historia. Ella como residenta junto a las joyas para cuando el Paraguay estaba mal en la guerra de la Triple Alianza. Me llama la atención que otros países le llaman la guerra del Paraguay. Ellos no le llaman la guerra de la Triple Alianza, ¿se dieron cuenta? Ellos no aceptan que ellos se pusieron en connivencia secreta en nuestra contra. Ellos le llaman la guerra del Paraguay. Si sos de otro país, conocerás a esta epopeya, por llamarlo de alguna forma paraguaya, como la guerra del Paraguay. En Paraguay la conocemos como la guerra de la Triple Alianza. Y vinimos a contarle que muy pronto los restos de su amada Madame Lynch reposarán junto a él aquí en el Panteón Nacional de los Héroes. Aprovechamos también de hacer una oración y nuestros saludos respetuosos para la Virgen de la Asunción, cuyo oratorio es este, y a los demás héroes de nuestra patria, cuyos restos descansan aquí en el punto cero, en el kilómetro cero de todas las rutas del país, el Panteón Nacional de los Héroes, el lugar más céntrico del Paraguay. Somos paraguayos soberanos, somos libres, victoriosos y tenaces. De nuestras raíces muy ufanos, nuestro orgullo del corazón nos nace. Lazos irrompibles nos sostienen, son el símbolo de fe y de esperanza. Superamos en la vida los vaivenes, porque Dios sus amores nos alcanza. Superamos mil batallas con el nuevo. Somos hombres. Salimos de este momento emotivo, solemne si se quiere, y nos subimos de vuelta a nuestro Plymouth 1938 y vamos para la Plaza Juan E. Oleari, donde cada domingo a las 11 de la mañana se reúnen los clásicos de la plaza y sigue la entrevista con el ingeniero Oscar Glavinevich. ¿Alguna pregunta, Margarita? Sí, me gustaría saber cómo nació la idea. Es un sueño que yo tuve hace mucho tiempo, donde yo quería formar un grupo como este, ¿verdad? Entonces fue un domingo que yo vine, me senté en un banco de la plaza con un vehículo antiguo y pasó un amigo y se quedó. Y así fueron, cada domingo nos encontramos y fue aumentando el grupo, ¿verdad? Fue rodando, digamos, ¿eh? Sí. Y también otra pregunta, ¿cuál sería el recorrido aquí por el centro de Asunción para que la gente también tenga una idea? Los turistas, invitar también a los extranjeros, ¿verdad? Que puedan venir a disfrutar de ver esta colección fantástica, porque vemos también que hay autos, bueno, ¿cuál es el un poquito más nuevo, por ejemplo? Y poquito más nuevo es esa Hammer, ¿verdad? Entonces es una... Se puede considerar clásico eso ya. Es un clásico porque no hay muchos, ¿verdad? Entonces, después tenemos este Mercedes que es del año 2000, aproximadamente tenemos un Peugeot 405, después hay un Mini. ¿Qué años serían ya? Este 2000, este es un 87 aproximadamente pero después tenemos un Mini del año 95, después tenemos un auto muy clásico que es aquel Alfa Romeo GT del año 68, tenemos un Citroën 13B del año 73 y bueno, hoy están estos, ¿verdad? Pero tenemos que considerar que hoy es un domingo con mucho calor de enero y no estamos, hay mucha gente de vacaciones y todo eso, el calor a veces hace que la gente no se quede en su casa con aire, pero normalmente esta cuadra se llena.
Me encanta el Citroën 3CV. ¿Sabes que la gente corría el rally del Chaco en ese Citroën 3CV? Así mismo es. Qué Sí. maravilla. Y uno de esos autos estuvo a punto de ganar el primer Traschaco Rally del año 1971. Había un premio para que el que podía volcar ese auto en una curva, ¿Así? tenía un premio, y eso No lo pudieron. nunca ganó nadie. No, nadie. Sí. Las personas que quisieran, ¿verdad?, traer a exponer también sus vehículos antiguos Están aquí, invitados, están sí, invitados. están invitados todos. Acá no hay, todos son bienvenidos. ¿Cómo se Todos. contactan con ustedes? ¿Vienen acá los Vienen domingos acá, o se le viajan abre el paso y le invitamos a sentarse con nosotros, compartimos ahí Así un de grato sencillo, momento, No hay papeleo, no hay tomamos una burocracia. gaseosa, comemos unos bocaditos y bueno, y pasamos un lindo día. Le invitamos a toda la gente Margarita, por favor, a que venga los domingos a la mañana a ver esta exposición. Así mismo, cada domingo, aquí a partir de qué hora? 10 horas. Desde las 10 horas hasta las 13 horas. Vamos a estar aquí compartiendo. No hace falta que vengan con este look, pero también si pueden venir Por con este favor, look. la vamos a venir Dios todos mío, en este vamos a look. venir todos con este look. Y vamos a hacer un mega video, vamos a hacer una canción que mencione justamente a todo esto, esta labor maravillosa que están realizando estas personas que justamente nos traen este atractivo para todos los paraguayos, para todos los extranjeros. Así que los esperamos cada domingo aquí desde las 10 horas sobre Independencia Nacional entre Estrella y Palma. Centro de Asunción tiene este hermoso atractivo. Giramos, por favor, señor camarógrafo, gente, Nos vamos para en este auto, dejar, papá. claro, para dejar esta imagen final, Margarita. Vengan, por favor. Queremos despedir a la gente en esta hermosa entrevista Suban. con estos vehículos. Vamos a subir, ahora sí. vamos a dar un paseíto después en el vehículo para mostrarles un poco lo que es y para tener la vivencia también ustedes. Invitados cada domingo, 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, Centro de Asunción, un gran atractivo de todos los domingos en la capital de Paraguay.